Bueno, muchas bendiciones para todos. Estamos dando inicio a una nueva materia que seguramente va a ser de mucha bendición para tu vida, de de mucha luz espiritual, sobre todo para esta temporada profética a nivel global, como yo digo, cada palabra, cada enseñanza, cada entrenamiento nos da herramientas, pero esta que vamos a compartir en esta materia nos va a iluminar en cuanto a temporadas, tiempos y cómo funcionar en esas temporadas. La materia se llama dispensación profética, vamos a hablar de dispensaciones, este tema que se toca en los seminarios y que se enseña en los seminarios. Es un tema que es abordado simplemente desde la separación de los tiempos, la forma de administrarlos según la economía de Dios para el hombre, pero nosotros lo conectamos desde un pensamiento de que Dios se va revelando al hombre a través del tiempo, pero cada tiempo está conectado al otro tiempo, no lo separamos, sino que lo alineamos todo en una misma funcionalidad de propósito. ¿Cuál es la idea de esta materia? Que puedas entender que Dios ha estado obrando desde el Edén hasta los días presentes, hasta que Cristo regrese, de una manera continua, no desconectada, funcional al propósito, y que tú y yo tenemos que entender cómo Dios se está moviendo en el ahora también. Pero para eso, mirando en retrospectiva, vamos a poder entender claramente esta idea de las dispensaciones y cómo nos enseña el mover de Dios para nosotros, y vuelvo a repetir cómo nosotros tenemos que estar parados en esta temporada. Dicho esto, vamos a comenzar con la primera parte de la enseñanza y son de alguna manera definiciones que vamos a ir teniendo a lo largo de las clases. Dispensaciones y su implicancia profética es la primera resolución de la primera hoja que vamos a leer, y bueno, te animo a que nos puedas acompañar. Si queremos comprender correctamente y correctamente aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas, evitar malos entendidos, desilusión y confusión, es importante entender que Dios tiene requisitos diferentes para diferentes personas en diferentes épocas. Esto es importante porque muchas personas eh, creen que los mismos requisitos que había para los días de Abraham son los mismos requisitos que debería tener una persona en el día presente. Por eso les hablaba yo de que dispensaciones nos va a ayudar a entender el mover de Dios continuo en el propósito de los tiempos, pero no desconectado, sino que de cada tiempo vamos a sacar riqueza de enseñanza aplicable a nuestra vida, pero también entender que hay cosas que Dios ha hecho en una época que no las está haciendo ahora. Por eso hay que entender el ahora de Dios. Sigamos. Es importante entender que Dios tiene requisitos diferentes para diferentes personas en diferentes épocas. Hay una palabra para eso, se llama dispensacionalismo. Esto es una rama de la teología, ¿no? Que nosotros la vamos a enseñar desde un marco profético. Mientras que la palabra dispensacionalismo no se utiliza en la Biblia, el concepto es enseñado, al igual que los términos, por ejemplo, Trinidad no están en la Biblia, depravación total no está en la Biblia, pecado original no está en la Biblia, seguridad eterna no está en la Biblia, judaísmo mesiánico tampoco está en la Biblia. Sin embargo, todo esto son principios, son realidades, ¿sí? La Trinidad existe, la depravación total también, el pecado original, la seguridad eterna y aquel judaísmo mesiánico que nosotros entendemos como la raíz primera de la iglesia primitiva, existe. Dispensacionalismo se basa en la palabra griega oikonomía, la cual es una combinación de oikos, que es casa, ¿sí? Y nomos, que es ley. Oikonomía significa la ley que hay en la casa, el arreglo de la casa, la administración, la gerencia, la gestión o la dispensación, que significa la forma en que dispensa las cosas. Aparece 9 veces en el Nuevo Testamento: Lucas 16, 2, 4, 1 Corintios 9, 17, Efesios 1, 10, 3 del 2 al 9, Colosenses 1, 25 y 1 Timoteo 1, 4. El verbo oikonomeo
administrar o gestionar, se usa en Lucas 10:2 y el sustantivo oikonomos, un administrador o gerente, aparece 10 veces y está en los textos bíblicos que Lucas, Romanos, 1 de Corintios, Gálatas y Tito y Pedro. Ahí tenemos textos que en el original griego aparece la palabra oikonomeo o de oikonomía. Dispensacionalismo ve el mundo como un hogar, una casa, que es dirigida por Dios. Dios está administrando el mundo como el gerente de una casa. Él administra sus asuntos de acuerdo a su propia voluntad y en varias etapas de revelación en el transcurso del tiempo según Charles Rey, que es un dispensacionalista. Bueno, lo que nosotros hicimos en esta pequeña fracción es darte una idea de qué se trata cuando hablamos de dispensacionalismo. Y me gusta porque oiko, el tema de que Dios nos ve como una casa, no está lejos inclusive de las fiestas bíblicas y proféticas, donde la última fiesta que se festeja de las 7 fiestas de Levítico 23 es tabernáculos, que es Dios habitando en la casa nuevamente. Dios le dice al profeta que el Mesías que iba a venir iba a ser Emanuel, que significa Dios en casa, Dios con nosotros. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios? Habitar, administrar, dirigir nuestras casas, nuestros propósitos, nuestros caminos, nuestros andares. Y en este tiempo, Dios también está revelándose con una oikonomía, es decir, una administración en la casa para este tiempo. ¿Qué haremos durante todas estas clases? Ver cómo Dios se movió en las diferentes etapas de la casa, cómo Dios se fue moviendo, administrando cada momento histórico hasta el día presente. ¿Cuántas posiciones hay con respecto a este tema? Bueno, una niega la realidad de las dispensaciones. De acuerdo con ella, Dios ha tenido un solo trato con el hombre y en todas las épocas Dios ha manifestado las mismas formas. Una de las expresiones que se oye de la boca de ellos es gracia más no sin ley, ley más no sin gracia. Sin embargo, cuando analizamos bien la palabra, nos damos cuenta que aunque muchos principios del trato de Dios con el hombre es una dispensación, en una dispensación son rescatados y aplicados a otras dispensaciones, la misma palabra nos revela lapsos bien definidos, al término de los cuales Dios comienza una nueva etapa en su trato con el hombre y baja nuevas características y pactos. Para pasártelo en limpio, esto significa que muchas personas no creen en las etapas diferentes del trato de Dios en la casa, de Dios tratando con el hombre, sino que dicen que Dios ha estado tratando por igual al hombre durante todas las épocas. La única diferencia quizás que se hace es de Cristo en adelante y de Cristo para atrás. Sin embargo, lo que podemos ver a lo largo de la historia es que Dios ha tenido etapas diferentes con reglas diferentes, pactos diferentes, comienzos y términos de cada etapa, que algunas características de una etapa a la otra se repiten, pero en la nueva etapa se agregan nuevas cosas, con lo cual eso hace la diferencia de que cada etapa es diferente. Entonces, tenemos que discernir esto porque nos vamos a dar cuenta que Dios ha estado acompañando al ser humano, ¿sí? A la evolución de la civilización del hombre, la comprensión de algunos asuntos, y en esa revelación Dios se ha manifestado al hombre dándole la oportunidad en su amor y misericordia de que pueda caminar de una manera correcta delante de su presencia. Escuchaba a un predicador hace un tiempo atrás de que Dios no intenta que usted o yo caminemos a una vara alta, sino que en su misericordia Él, entendiendo nuestras realidades históricas, nos ayuda a manejar nuestras vidas para caminar de una manera que nos sea útil, saludable y bendecido. Con eso quiero decir que si Dios pusiera la regla alta, ningún ser humano podría caminar con Dios. Sin embargo, en su misericordia a lo largo de la historia,
Él se ha movido con hombres y mujeres de diferentes culturas, entendiendo las culturas y ayudando a los hombres a ir cambiando, evolucionando en el desarrollo de la comprensión de su propósito. ¿Qué es un pacto? Vamos a ir un poquito más profundizando este tema. Un pacto es un tratado, convenio o acuerdo que rigen dos partes. La palabra pacto viene de la palabra hebrea berit y de la griega diateque, pero en ocasiones es traducido como alianza o testamento, ¿no? Como nosotros tenemos, ¿no? El Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. En las Escrituras hay dos clases de pactos. Uno de ellos es el pacto del hombre con su igual, o de nación con nación, en los que términos de pacto o alianza eran mutuamente considerados y consentidos o bien impuestos. Se ratificaba a continuación mediante un juramento por una prenda ante testigos, y en este tipo de pactos, al que alude Gálatas 3:15, un pacto entre hombres, si está firmado, no puede ser posteriormente manipulado mediante adiciones ni abrogados. Eso está en Génesis, Josué y Segunda de Crónicas. El otro tipo de pactos es el que Dios establece con los seres humanos, sea de una forma individual o colectiva, y estos pactos eran acondicionados bajo el ajuste de ciertas leyes puestas por Dios, de lo cual dependía la bendición y la prosperidad, y acá tenemos Deuteronomio 14, Éxodo 31. Es importante esto, porque acá está iniciando el tema de lo que significa un pacto, que es un contrato social o un contrato entre dos partes. Definiendo claramente que en un contrato hay derechos y obligaciones, pero que además el contrato está direccionado en dos pensamientos. Hay contrato entre hombres y naciones, y la escritura está muy, muy definida en defender, en respetar, que parece que Dios dice, de alguna manera está diciendo Dios, los pactos entre hombres y los pactos entre las naciones deben ser respetados porque el que no los respeta está atentando contra Dios. Fíjense qué importante, ¿no? Dios en su amor y misericordia, para hacer funcional la relación de la humanidad, de las sociedades, explica que Él está detrás de cada pacto que se haga, desde el pequeño hasta el más grande, entre hombres y entre naciones. Y el pacto más conocido que tenemos en la Biblia, ¿cuál es? El pacto matrimonial. Con lo cual, lo que está diciendo Dios, respeten los pactos, no los rompan, porque donde rompen pactos, ustedes están transgrediendo o atacando mi voluntad. Y el segundo pacto que aparece en la Biblia es directamente Dios con el hombre o el hombre con Dios. Entonces, en este asunto también está la Escritura hablándonos de los diferentes pactos que ha hecho Dios con el hombre, comenzando así nuevas etapas de la humanidad y dándoles chance de acercarse a Dios y de evolucionar en el desarrollo de ese caminar con Dios. Sigamos avanzando. Desde el punto de vista divino, la historia bíblica está dividida en 7 épocas o dispensaciones a través de las cuales Dios se ha dado a conocer y se dará a conocer. Y ahora las vamos a leer. Creo que quedó definido, ¿no? ¿Qué son las dispensaciones? Cada dispensación comienza con un pacto, ¿sí? Y termina con una crisis, ahora lo vamos a ver, y cada vez que comienza una nueva dispensación, comienza con otro pacto, ¿sí? ¿Qué son los pactos? Los pactos son contratos, que Dios dice en su palabra, respeta los pactos entre hombres y naciones, como una forma de decir Dios, yo los amo tanto que para que sean funcionales deben respetar esto como una ley, para ser funcionales, para que no les vaya mal, para que no terminen matándose o autodestruyéndose. El pacto es una forma de límite, de protección para las naciones y para los iguales cuando se ponen de acuerdo. Y dijimos que un pacto entre hombres, el más importante que conocido en la escritura, es el pacto matrimonial. Pero aparece otra más, la que hoy vamos a estudiar nosotros, el pacto entre Dios y los hombres, donde comienza una etapa donde Dios dice estos son los derechos y obligaciones para que te vaya bien, y que terminan a veces que terminan en todos los casos con crisis, y para Dios renovar, no puede, como se ha roto el pacto anterior, renueva el pacto con nuevas definiciones o retoques, para así decirlo, de ese documento espiritual.
y le da a la humanidad la oportunidad de continuar. Así lo vamos a ver en 7 veces. 7 pactos diferentes, 7 momentos diferentes, 7 formas de Dios tratar con el hombre, y así son. La primera es inocencia, comienza en la creación de Adán y Eva en el Edén y termina en la expulsión de nuestros primeros padres del huerto del Edén. Así que esta es la primera, inocencia. ¿Por qué se le dice inocencia? Lo vamos a aprender, ¿eh? Pero rápidamente te digo, inocencia es porque no es porque son como bebitos que no saben por qué ponen los dedos en el enchufe. No se está hablando de eso cuando se habla de inocencia. Cuando se habla de inocencia, se está hablando de una persona que no tiene dos voluntades o dos pensamientos. Son inocentes porque tenían solamente la mente de Dios. Inocentes a tener dos mentes o dos voluntades o pelear con lo bueno y lo malo continuamente. No, ellos eran inocentes. ¿En qué sentido? Eran sabios, vivían en un nivel superior, vivían en un nivel de iluminación tremendo, de altura espiritual, pero eso se lo debían a la inocencia de estar en un solo lado, a la voluntad de Dios. Segundo, la segunda era que viene, porque fíjense que la primera era de inocencia tenía un pacto que Dios había hecho con Adán y Eva, pero que se rompe con la caída de Adán y Eva. Ahora lo vamos a ver después. Después viene la etapa de la conciencia. Ya Adán y Eva están fuera del Edén, desde la expulsión del huerto, y esto es hasta el diluvio universal. Hay una etapa de la humanidad que son unos 1000 años aproximadamente, donde la conciencia del hombre, del bien y el mal estaban presentes, pero el hombre se inclinó por el mal. La tercera es después del diluvio, que Dios salva a una familia, 8 personas, a Noé con su familia, y después pasan al otro lado y comienza la tercera, que es gobierno humano. Ahí se hace otro pacto con la humanidad, Dios haciendo un pacto con el hombre, y desde ese momento hasta la Torre de Babel, donde el hombre termina también apartándose y termina buscando ser propio Dios en la tierra, y donde Dios desbarata ese plan, es el tiempo que transcurre entre gobierno humano, que es el tema de, es esta dispensación. La cuarta dispensación es la época patriarcal, que tiene que ver ya con la salida de Babel, de Abraham, cuando sale de Babel, sal de tu tierra, sal de Babilonia, sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que te mostraré, y Dios hace pacto con Abraham y se crea un pueblo para sí. Y esa época patriarcal de Abraham, Isaac, Jacob, comienza con ellos y termina con la liberación de Israel en Egipto, ¿sí? Aquí comienza entonces, después de esa crisis, otra etapa que es la ley, que es el momento donde Israel sale de Egipto, hace el pacto, ¿no?, con Moisés en el desierto y llega hasta la etapa de Jesús en el Calvario, la muerte del Señor. La sexta dispensación es la gracia, desde el Calvario hasta la segunda venida de Cristo, o sea, hasta el regreso de Cristo. Amigos, acordemos que no vamos a estar hablando de pretribulacionismo, posttribulacionismo, no vamos a estar poniéndole fecha a cuándo Cristo regresa, no vamos a entrar en esa discusión teológica, estamos entrando en una idea profética de las temporadas. Nuestra intención en esta escuela, en esta oportunidad, es que puedas entender que Dios sigue tratando a la humanidad como la ha tratado durante todas las épocas, con amor, misericordia y compactos. Compactos. Recuerda, esa palabra es clave para esta enseñanza. Bueno, la gracia comienza con la muerte en el Calvario hasta la segunda venida de Cristo, y cuando Cristo venga y establezca su reino milenial en la tierra, comienza el séptimo, el último de las dispensaciones, que es el reinado milenial de Jesucristo, desde la segunda venida de Jesús en gloria hasta la batalla de Gog y Magog, o el juicio final, que será desatado aquí en la tierra. En este material, Gog y Magog aparece al final. Gog y Magog aparece en otros
antes de la venida del Señor Jesucristo. No vamos, yo quisiera que usted no se detenga en el punto final de God y Magog, ni en la guerra del juicio final, sino que se pueda proyectar en las temporadas más bien y pueda entender que lo que queremos impartirles es cómo Dios se ha estado moviendo y cómo se moverá en cada temporada. Bueno, es importante que definamos algunos conceptos más para ir entendiendo esto de dispensación. Espero que estés, digamos, sensibilizado, comprendiendo estos asuntos, porque no son sencillos. Quizás desde mi lugar, que yo ya lo tengo estudiado, me parece sencillo, pero para vos, que quizás por primera vez estás metiéndote en este tema, no te parezca tan sencillo, porque estamos hablando de pactos, de comienzos, de terminaciones, de épocas, y vos digas, yo no entiendo mucho cómo es esto de 7 épocas. Bueno, mi consejo es, trata de entender las definiciones y luego todo se irá armando en tu entendimiento, todo se irá organizando en tu manera de comprender. Ya hemos entendido que son 7 tiempos, entendimos que estos tiempos comienzan con pactos y terminan con una crisis para que comience otro pacto. Anterior a esto hablamos de que era un pacto. Y ahora tenemos que ver que como el final de cada etapa es con un juicio, tenemos que saber qué es un juicio, qué son los juicios de Dios. Vamos a leerlo juntos. La palabra juicio tiene diferentes acepciones en la Biblia castellana. Todo ello deriva del hecho de que con la palabra krinos, juicio en griego, hay toda una familia semántica cuyas variaciones en su significado dependen de los diferentes prefijos que van modificando la palabra. Lamentablemente, como en el español solo tenemos una palabra, que es la palabra juicio, a la cual se vierte todos los diferentes significados del original, esta situación hace que perdamos en muchos pasajes el verdadero significado, trayendo alguna confusión en nuestra mente. Vamos a ver algunos ejemplos. En el griego la palabra juicio es un término polisémico, por lo tanto, al verterse al español se hace un poco difícil de transmitir a cada caso en el sentido esencial del significado. Es necesario, en primer lugar, que hagamos lo que llamamos una familia de palabras que tenga relación directa con este término. Entienden, ¿no? La palabra juicio nosotros la tenemos en nuestro castellano solamente como juicio, pero en la etimología misma de la palabra hay muchos significativos, muchas aristas que nos permiten tener dimensión sobre esta palabra, sobre todo en el idioma griego, en el idioma hebreo, que cuando la vertimos al castellano se achica y no podemos ver todas estas aristas. Entonces, ¿cuál es la intención de esta sección? Es poder ver un poquito más hasta dónde amplía la palabra juicio a nivel histórico y que solamente quedó resumida nosotros en la palabra juicio desde el castellano. ¿Ok? Vamos a ver. En griego la palabra juicio es un término, bueno, ya lo leímos. Vamos a ver, es necesario en primer lugar que hagamos lo que llamamos una familia de palabras. La palabra crino, que es en griego, ¿no? Distinguir o decidir mental o judicialmente. Juzgar, condenar, castigar, implica la idea de una acción judicial que lleva a acusación y condena. ¿Están viendo la dimensión? Que juicio no es simplemente un hecho de dictaminar una decisión. Fíjense, tiene que ver con distinguir, decidir, juzgar, condenar, castigar, implica una acción judicial, una acusación y a esa acusación una condena. Y están los textos bíblicos que respaldan esto en griego. Anacrino es otro apéndice de esta misma palabra que hemos estado estudiando recién, ¿no? De crinos. Examinar, fíjense, investigar. Fíjense que acá aparece la palabra investigar, que no es simplemente una decisión. Primero se ha investigado, se ha podido profundizar, se interroga, fíjense, la palabra interrogar aparece como un concepto importante, la pregunta, ¿sí?
especialmente interrogar en un proceso en el que se examina o se pide cuenta. Entiendan que estamos tratando de entender el juicio de Dios. Y Diacrino, porque hemos visto Crino, Anacrino y ahora estamos viendo Diacrino, fíjense ahora que mientras en los otros lados era decidir, que son las palabras que puedo sacar como, digamos, poder darle la distinción, Crino nos podríamos quedar con la decisión o la distinción, Anacrino la investigación y la pregunta, Diacrino tiene que ver con separar y apartar, ¿sí? Discernir, descomponer elementos, analizar, juzgar, poner las cosas por separado, no mezclar. La idea central de esta palabra ya inmersa un proceso de análisis en el que se disciernen las características de lo analizado, y ahí tenemos todos los textos. Y catacrino es la cuarta de estas definiciones en griego, es condenar, en este caso ya es el fallo del juez, la sanción, la condena. Bueno, fíjense que Dios, cuando va a juzgar algo, entonces, en la historia de la humanidad, lo ha hecho bajo estos parámetros. Lo ha hecho bajo el parámetro del crino, de la distinción, de discernir la mente del hombre, del anacrino, examinar, investigar, preguntar, la pregunta espiritual, entrar hasta lo profundo, el diacrino, separar, apartar, no mezclar las cosas, qué es una cosa, qué es la otra, y finalmente la condena. Entonces, el juicio de Dios nunca es un juicio, digamos, emocional, arrebatado, vengativo. Eso debe ser extirpado de nuestra mente en el nombre de Jesús. El profeta que habla sobre juicio no está hablando de un Dios vengativo, está hablando de un Dios justo. Por eso estamos diciendo que juicio de Dios no tiene que ver con un Dios que está celoso y vengativo, que lo que quiere es destruir a la humanidad por todos sus pecados. No, no, es un Dios que ha estado investigando en su misericordia la oportunidad de que esto no termine mal. Y lo que hemos visto a lo largo de la historia es que todos los pactos comienzan bien, pero terminan con un juicio donde Dios ha tenido que separar, ha tenido que examinar, ha tenido que analizar, ha tenido que discernir y finalmente tomar la decisión de la condena para comenzar de nuevo. Es como un reinicio. Y quiero que alabes a Dios, porque ya te estoy diciendo que hay cosas que han terminado mal quizás en tu vida en un juicio, pero estás en una temporada de reinicio espiritual. Estás en una temporada donde Dios está poniendo las cosas en la mesa para darte una nueva temporada, para decirte, yo lo haré contigo a la manera que yo lo quiero hacer. Estoy rompiendo con tu dureza mental, he puesto en juicio tu mal corazón, he puesto en juicio lo que has hecho mal en tu vida matrimonial y familiar y lo he juzgado, lo he condenado y te voy a dar una oportunidad de hacerlo de nuevo en Cristo. Esto es maravilloso. Así, así se revela Dios a través de esta idea histórica del juicio en las dispensaciones. Veamos sobre las bases de la palabra anteriores. En la Biblia encontramos un juicio penal, puede ser administrado en la tierra en el gobierno que Dios ejerce sobre los hombres y sobre su pueblo de acuerdo con los principios de la economía que esté en vigor. En este caso la palabra juicio, que es el acto de juzgar, es crinos. Esta palabra se utiliza en el acto del juicio tanto en los vivos como a los muertos, y esta prerrogativa se le ha dado a nuestro Señor Jesucristo. Así que habrá un juicio en la tierra para mientras estamos vivos, y hay un juicio después de muertos, cuando tengamos que presentarnos delante de Dios. Un juicio, sesión formal, es una segunda cara de estas resoluciones que estamos dando, estas bases de juicio. Esto se refiere a un juicio final y mediante esta expresión se entiende generalmente que toda la humanidad en el día del juicio comparecerá ante Dios para ser juzgada para ser juzgadas por sus obras y para oír con uno la decisión acerca de su destino eterno. La palabra que se utiliza para designar el acto
condenatorio juicio o la efectivización del fallo del juez es cacatrinos. Entiéndase que en este juicio no estarán los creyentes. Entonces el cacatrino, entonces en este caso, tiene que ver entonces con la condena directamente. Amados, escuchaba a un predicador decir: tenemos el derecho de decirle como predicadores a las personas que Cristo murió y que por su misericordia el que cree en Él tiene vida eterna. Pero también con el mismo derecho que tenemos, para anunciar esta verdad espiritual, ¿sí? E inexorable, tenemos la misma autoridad inexorable y espiritual de decir que el que no crea en Jesucristo y no se rinda irá al infierno. Tenemos el mismo derecho para una cosa como para la otra. Entonces, aquí la palabra juicio no tiene que ver con una cuestión que Dios en vengativo te está diciendo te va a pasar esto por no obedecerme. No, te estoy mostrando dos caminos claramente y el derecho que tú tienes a elegir cuál camino, pero cuando termine ese camino, se juzgará lo que has decidido. Esto es lo que Dios ha determinado como una ley espiritual, una ley que Dios ha determinado para todos los hombres. El tribunal de Cristo, aquí tenemos otra cara importante, creo que muchos de ustedes han escuchado esto en 2 de Corintios, 1 de Corintios, o juicio. Esta palabra hace alusión a las tribunas al aire libre donde el juez de los Juegos Olímpicos entregaba en la plataforma el premio al vencedor. Hay varios textos bíblicos que Pablo, ustedes reconocerán cómo Pablo continuamente está siempre anunciando, ¿no? El premio del que llega. Acá tienen un escritor, Carvalho, de Brasil, que habla del tribunal de Cristo, interesante para que ustedes lo puedan ver. En este juicio el creyente no será juzgado para definir su destino eterno. Este ya fue efectuado en la cruz. El creyente hizo real la sentencia de absolución sobre él en el momento cuando por la fe aceptó el sacrificio hecho por él y recibió el perdón de Dios. En ese instante oyó la voz de Jesús que le dijo: Hijo, tus pecados son perdonados. ¿Cuáles pecados? Los del pasado, los del presente y los del futuro, solamente por caminar con Jesús. Y en este juicio serán juzgadas las obras del creyente mientras que estaban en este cuerpo. En este juicio serán revisados todos los actos del creyente y realizados en virtud del conocimiento que Jesucristo tiene, tanto de los actos objetivos como las actitudes subjetivas. La recompensa tiene que ver con la fidelidad en el servicio y la actitud con que se obró. Quizás tenga que definirles un poquito estas dos frases, objetivas y subjetivas, los actos objetivos y los actos subjetivos. Muchas personas, cuando deciden en la vida, lo hacen objetivamente, lo hacen desde el parámetro, lo hacen desde la ley, lo hacen desde lo que tienen que hacer, y otros lo hacen desde lo que sienten, desde lo que les parece, de lo que realmente interpretan o libremente. Entonces, habrá un juicio para eso, donde Dios dirá: bueno, esto es lo que a ti te parecía, pero no es lo que a mí me parecía. Esto es lo que tú creías, pero es lo que yo no te marqué. Y hay cosas que el hombre ha decidido renunciar, decir: bueno, yo no voy a hacer lo que se me marcó, voy a hacer lo que yo sienta. Y quizás vos, como yo, tenemos una mirada profética que nos pueda permitir ver que en este tiempo lo que prima es esa mirada independiente, independentista, de decir: lo hago a mi manera. Es como está en 2 de Timoteo capítulo 3. Dice que el carácter de los hombres de los últimos tiempos es primeramente, lo primero es que es una persona separada completamente de la voluntad de Dios. Directamente está proyectada a la voluntad personal. Un día de estos podríamos ahondar un poquito más sobre este asunto, pero veamos que ese juicio viene no porque Dios, vuelvo a repetir y no me voy a cansar de decirlo, sea un Dios vengativo, sino que Él ha establecido leyes para cada etapa de la humanidad, y en la etapa de la gracia este juicio también lo va a tener al final de la dispensación de la gracia.
¿Qué relación hay entre los pactos de Dios y las dispensaciones? Es una pregunta interesante para responder, para continuar con esta enseñanza. El hecho es que las dispensaciones o épocas en que Dios ha tratado con el hombre están reguladas por medio de pactos hechos con él. A cada dispensación la caracteriza un nuevo pacto. Vayan anotando eso, subrayándolo. Cada dispensación, cada etapa nueva comienza con un pacto nuevo. En ocasiones los pactos anteriores quedan abrogados a causa del incumplimiento del hombre, no porque Dios no pueda cumplir, sino porque el hombre no cumplió el pacto, pero en ocasiones algunos de los principios del pacto anterior son ratificados, o sea, son incluidos en el nuevo pacto. Esto no quiere decir que quede en vigencia el pacto y la dispensación anterior. Queda anulada, sin vigencia, y en esta forma cada dispensación va señalando y dando un paso más en el proceso de la revelación de Dios. Cada dispensación, por tanto, trae más responsabilidad del hombre ante Dios. No nos vamos a adelantar, pero esto se está poniendo cada vez mejor porque nos está mostrando esta enseñanza de que las etapas dispensativas van señalando hacia adelante, van diciendo, mira, esta es la revelación de hoy y está fracasando y te voy a poner una revelación superior que es superior a la revelación anterior. Vas a entender a un Dios que está cada vez más mostrándose y está revelando más su carácter y su bondad a lo largo de la historia. Cada dispensación entonces va demostrando el carácter amoroso de Dios en diferentes niveles de revelación. ¿Qué relación hay entre el juicio de Dios y las dispensaciones? Basado en el pacto hecho por Dios y la humanidad, Dios recompensa o castiga. Y podemos decir que el pacto es el código legal por el cual Dios se rige. El hombre está obligado a ello. El ajuste al pacto trae bendición o recompensa. El quebrantamiento del pacto produce juicio. Y acá se está cerrando la idea esta del juicio. ¿Recuerdan? Que es bueno que tengamos una buena forma de interpretar la palabra juicio. Le hemos dedicado unos buenos minutos a la enseñanza de juicio. Sé que esto parece muy jurídico lo que se habla, pero es muy profético, muy profético. Y esto te va a ayudar, ¿sabes qué? A madurar espiritualmente y proféticamente. Señor, cuando algo está siendo juzgado, gloria a Dios, porque eres tú, Señor. No es que Dios se olvidó de mí, no es que está enojado conmigo. No, gracias, Padre, porque tú estás marcando el camino. Está diciéndole no a esto para darme un sí en otro lugar. Siempre el sí de Dios es mejor que el no, porque ese no está abriendo el camino al sí. Entonces hay cosas que están siendo juzgadas por Dios en este momento y, y estoy profetizando en esto, están siendo juzgadas, están siendo limpiadas a nivel global, pero esto es porque Dios le está dando lugar a algo nuevo que está desatando sobre las naciones. Las características más importantes de cada dispensación son estas. Y con esto vamos a terminar la clase de hoy. Y quisiera que prestes atención a esta parte final para que entiendas que cada dispensación entonces tiene estas 4 características que se repiten en cada etapa. Ya la próxima clase ya entraremos a estudiar las dispensaciones. Primero, el establecimiento de un pacto entre Dios y el hombre. La obediencia al pacto traería bendición, su quebrantamiento traería juicio. Lo primero entonces que tenemos en cada dispensación o etapa es un pacto entre Dios y el hombre. ¿Sí? Que el que obedece sale bendecido, obviamente que a lo largo de la historia todos los hombres han desobedecido los pactos y termina todo con un juicio. Segundo, juicio de Dios al fin de cada dispensación produce producto de la falla del hombre. Interesante para subrayar aquí, no tiene que ver con la falla de Dios, tiene que ver con la falla del hombre siempre. El hombre es probado, pero no sale victorioso de cada dispensación. Esto es históricamente repetitivo. Número 3. El levantamiento de una o más personas con las cuales Dios trata de una forma definida, a través de cuales Él da a conocer sus propósitos. Adán, Noé, Abraham, Moisés, hasta Jesús. Cada etapa tiene relevancia un hombre que Dios pone para esta etapa.
Y lo podemos ver a lo largo de la historia de las dispensaciones. Y finalmente, una señal para confirmar el pacto entre Dios y el hombre. Siempre habrá una señal, la señal de la circuncisión en el caso de Moisés, la señal del arco iris en Noé, y así, la señal de la sangre en el Calvario. Ahora vamos a ver las diferentes señales, pero para que entiendas de qué se trata el tema de las señales. Amados, en esta primer clase, lo que hemos hecho fue darte una serie de definiciones que creo que te han abierto el panorama para comprender lo que vamos a ver en las próximas clases, que van a ser las dispensaciones en sí. Es importante que ahora, cuando vengas a la próxima clase de la semana que viene, puedas venir con una mentalidad abierta a entender con estos elementos cuál, cómo estudiar las dispensaciones, haber entendido bien la cuestión jurídica y espiritual del juicio, haber entendido bien la cuestión del pacto entre Dios y los hombres, entre hombres y naciones, haber entendido bien la idea de Dios gobernando económicamente, digamos, administrando el oikos, la casa, ¿sí? La humanidad. Haber entendido todos estos conceptos te va a permitir entender cómo Dios ha estado revelándose en su misericordia con nosotros durante todas las épocas y cómo lo seguirá haciendo. Prepárate porque estamos entrando en una temporada de aceleración profética, de un tiempo de mayor bendición para la iglesia como nunca antes. Nos preparamos para la venida del Señor y nos estamos preparando con las herramientas proféticas correctas para estar parados correctamente, para saber cómo estar parados en este tiempo. Te espero en la próxima clase. Dios te bendiga mucho. Ha sido un gusto estar juntos.